Buenos días, compañeros. En esta ocasión vendremos a presentarles lo que es teoría de juegos y equilibrio de Nash, junto con mi compañero Albeiro y mi persona Juan David Hidárraga. Teoría de juegos es una teoría matemática que estudia las características generales de situaciones competitivas de manera formal y abstracta. Se formalizó por primera vez a partir de los trabajos de John von Neumann y Oskar Morgenstern, antes y durante la Guerra Fría, debido a su aplicación a la estrategia militar. Continuemos con unos pequeños datos históricos que les vengo a presentar. Lo que es en el año 1994 se le fue otorgado el Nobel en Economía a John Nash, a John Hansardi y Raymond Shelton, por lo que fue su análisis de equilibrio en la teoría de juegos no cooperativos. En el año 2005, Robert Aumann y Thomas Schelling ganaron el premio Nobel por la primera mejora que aportaron a la comprensión del conflicto y la cooperación a través del análisis de la teoría de juegos. Unos aspectos generales que tenemos es que esta teoría pues obtiene una gran variedad de usos debido a los escenarios tan comunes que representan, escenarios de competencia como lo es en los negocios y en la economía. Asimismo, tienen algunos aspectos en común con la teoría de la decisión. La teoría de juegos estudia decisiones realizadas en entornos donde interaccionan los decisores. Estudia la elección de la conducta óptima cuando los costes y los beneficios de cada opción dependen de la elección de otros individuos. Dentro de la teoría de juegos se pueden encontrar varias clasificaciones de los tipos de juegos que hay. Según los números de jugadores y pues las propias circunstancias de juego. Empecemos con los juegos de 2 o más jugadores. Son los más estudiados y para la mayoría de este tipo de juegos se conocen las decisiones y resultados. Al intentar extender los resultados conocidos de 2 jugadores a n jugadores aparecen dificultades, debido a que se da pie a nuevas oportunidades, como lo es la coalición, cooperación y confabulación entre los jugadores. La suma nula y suma no nula. Un juego es de suma nula si al finalizar el juego la suma total de los beneficios es 0. Es decir, que si lo único que se gana es la cantidad que el oponente está perdiendo, en pocas palabras. Y un juego es no nula cuando la ganancia que tiene un jugador no tiene por qué coincidir con la pérdida del otro. Lo que son los juegos de suma nula se estudian más, ya que Neumann y Morgenstern demostraron que cualquier juego de n jugadores de suma no nula se puede reducir a un juego de n más 1 jugadores con suma nula, de forma que ese jugador adicional compense con sus pérdidas las ganancias netas de los jugadores. Hacemos lo que son los juegos cooperativos, también conocidos como juegos de transferencia de utilidad. En ello, los jugadores pueden comunicarse entre sí y negociar un acuerdo. Se debe tener un análisis de las posibilidades de coalición que existen y cómo repartir las ganancias entre los miembros de la coalición para que ninguno de ellos esté interesado en romperla. Juegos simultáneos y secuenciales. Los juegos simultáneos son aquellos en los que los jugadores mueven a la vez o desconocen los movimientos anteriores de los otros jugadores. En este tipo de juego, la estrategia debe ser cuál es la más conveniente para los jugadores, es decir, colocarse en el lugar del otro jugador. Y en los juegos secuenciales, los jugadores tienen algún conocimiento de las acciones previas. Los jugadores no tienen que tener una información perfecta, es suficiente con algo de información. Uno de los objetivos de la teoría de juegos es desarrollar criterios racionales para seleccionar una estrategia.
Ambos jugadores son racionales, ambos jugadores eligen sus estrategias solo para promover su propio bienestar. La teoría de juego se contrapone al análisis de decisión, en donde se hace el supuesto de que el tomador de decisiones está jugando un juego contra un oponente pasivo, naturaleza que elige sus estrategias de alguna manera aleatoria. A continuación, nuestro compañero Albeiro Ramos continuará explicando lo que es el equilibrio de Nash. Bueno, muchachos, ahora continuaremos con la temática de teoría de juegos, abarcando el tema de equilibrio de Nash. Haciendo un poco de recuento histórico, este es un concepto que pertenece a la teoría de juegos, que estudia modelos matemáticos de conflicto y cooperación entre individuos que son denominados supuestamente racionales. El creador es el matemático John Nash, de ahí el nombre, en el año de 1951, quien logró demostrar que en todo juego en donde los participantes pueden escoger entre un número finito de estrategias, siempre existirá al menos un equilibrio, denominado equilibrio de Nash. Este último concepto es una situación en donde los jugadores no tienen ningún incentivo a cambiar su estrategia tomando en cuenta las decisiones de sus oponentes. Es decir, que la estrategia que elige cada uno de los participantes de un conflicto o juego es óptima, dada la estrategia que han elegido los demás. En otras palabras, nadie ganará nada si decide cambiar su estrategia bajo el supuesto de que los demás individuos no cambiarán la suya. Algunos rasgos generales. En el equilibrio de Nash, no necesariamente se obtiene la mayor ganancia para todos los individuos o jugadores en conjunto. Cada uno responde de manera óptima ante la estrategia de los demás, y aunque el deseo es un mayor beneficio o ganancia, no se logra obtener debido a que enfrentan el riesgo a ser traicionados. El dilema del prisionero. Este es un ejemplo de los más conocidos y que ayuda a entender y poder explicar la base de la teoría de juegos y precisamente el equilibrio de Nash. Suponga que existen dos prisioneros, prisionero 1 y prisionero 2, que cometieron un asalto a mano armada. La policía los ha detenido, pero requiere más evidencia para poder encarcelarlos. Para obtener más información, los encierran en dos celdas separadas, de modo que no puedan comunicarse entre sí y se les presentan las siguientes condiciones. 1. Si confiesas, pero tu compañero no, te dejaremos en libertad mientras que a tu compañero le daremos 10 años de cárcel. 2. Si vemos que ambos confiesan, les daremos 5 años de cárcel a cada uno. Si ninguno de los dos confiesa, le daremos 1 año de cárcel a cada uno. Dado que los presos no pueden comunicarse y deberán supuestamente tomar su decisión al mismo tiempo, este se considera un juego en simultáneo y puede ser analizado utilizando la forma estratégica, como lo estamos mostrando en la matriz que tenemos en la presentación. Como se ha descrito antes, si los dos prisioneros confiesan el crimen, se les condenará a una pena de 8 años cada uno. Si ninguno confiesa, se les condenará a 1 año a cada uno. Si solo uno confiesa, ese prisionero saldrá libre, mientras que el otro se condenará a 10 años de cárcel. Estas pueden ser vistas como los pagos para cada conjunto de estrategias. Entonces, eliminar todas las estrategias dominadas con el fin de obtener la estrategia dominante puede resolver este juego. Esto es, cada prisionero analizará su mejor estrategia dado las posibles estrategias del otro prisionero. Lo vamos a explicar. El prisionero 1 tiene que analizar lo que el prisionero 2 va a hacer, con el fin de elegir la mejor estrategia. Si el prisionero 2 confiesa, el prisionero 1 obtendrá un pago de -8 o 0. Y si el prisionero 2 miente, obtendrá un pago de -10 o -1. Se puede ver fácilmente que el prisionero 2 elegirá confesar, ya que le resulta más conveniente. Por lo tanto, el prisionero 1 debe elegir la mejor estrategia, dado que el prisionero 2 elegirá confesar. El prisionero 1 puede confesar con un pago de -8 y mentir con un pago de -10. Lo racional para el prisionero 1 es confesar. Procediendo a la inversa, se analizan las creencias que el prisionero 2 tiene sobre las estrategias del prisionero 1, lo que nos lleva al mismo punto. Lo racional
Para el prisionero 2 es confesar. Por lo tanto, confesar es la estrategia dominante. Prisionero 1 confiesa, prisionero 2 confiesa es el equilibrio de Nash en este juego, ya que es el conjunto de estrategias que maximizan la utilidad de cada prisionero frente a lo que el otro prisionero puede elegir. Dentro del dilema del prisionero, las decisiones tomadas por una persona pueden afectar a la otra. Analizando esta decisión, dicho paradigma es el estudiado en la propia teoría de juegos. Si un prisionero decide hablar y el otro no, uno se irá con una condena de 10 años y el otro sale libre. Mientras que si ambos hablan, ambos tienen una condena de 2 años. Mientras que si ninguno habla, ambos tendrán 9 años de condena. Dentro de este dilema del prisionero, el óptimo se alcanzará si ninguno de los dos prisioneros confiesa. Sin embargo, existen intereses individuales los cuales las personas persiguen. Por tal razón, ambos prisioneros deciden confesar para de esta manera salir libres. Cuando ambos toman esa decisión, se da el equilibrio de Nash. Ambos quieren lograr un objetivo y no tienen incentivos de cambiar su decisión inicial. Aquí le mostramos la referencia donde se obtuvo toda la información de nuestra presentación y los invitamos a dejar cualquier comentario en nuestro canal de YouTube o mediante el curso de investigación de operaciones 2 para ser resueltas por nuestro equipo de trabajo. Muchas gracias.